Trabajo y pobreza desde la perspectiva de los derechos humanos. El centro de la gravedad de la protección del derecho al trabajo desde el sistema de derechos humanos se basa en el respeto de la dignidad de la persona. Estamos, pues, ante una tutela de la persona en el desarrollo de su actividad productiva, que se presenta inescindible de su desarrollo personal. Ello nos conduce irremediablemente a la noción de derecho al trabajo digno, es decir, al necesario fomento del trabajo con derechos y con protección social. El derecho al trabajo digno se manifiesta evidentemente como un derecho fundamental, conectado con la protección de la persona por encima del trabajo. No debemos olvidar que esta materia coincide originalmente con el propio nacimiento del derecho al trabajo como legislación estructural protectora, que permitió la transición de un Estado liberal inescindible socialmente a finales del siglo XIX hacia un Estado de contenido social, basado en la propia democracia general. La relevancia de protección de los derechos humanos. Desde la perspectiva del trabajo, en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, debemos referirnos necesariamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con carácter general, el artículo 23 de la Declaración Universal contempla expresamente el derecho de toda persona al trabajo y a la libre elección del mismo, contando con la protección contra el desempleo y a un salario igual por un trabajo igual. Las personas tienen derecho a disfrutar de condiciones equitativas y satisfactorias en el trabajo, a una remuneración suficiente que garantice al trabajador y a su familia una vida digna a través de dicho medio de sustento. Correlativamente a este principio, el artículo 25 prevé el derecho al bienestar, a la salud y, ligado al trabajo, el derecho a contar con una protección social a través de la seguridad social. Esta protección es fundamental a medida que dicha protección se presenta como un instrumento de tutela, asegurando medios de subsistencia por circunstancias independientes de la voluntad de las personas. Dichas reglas permiten el desarrollo vital en supuestos de carencia de renta, como ocurre ante la contingencia, el desempleo, la enfermedad, la viudedad, la incapacidad y la vejez. Y finalmente, ligado a la propia condición humana y a su derecho en sociedad, el mismo artículo 24 contempla el derecho necesario al descanso, haciendo efectivo el disfrute del tiempo libre. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos contempla la prohibición de la esclavitud, así como otras formas de trabajo forzoso, como sucede con las nuevas formas de servidumbre, la trata de personas, así como cualquier otra fórmula omnicomprensiva del trabajo impuesto. Se prohíbe, pues, cualquier tipo de actividad realizada en contra de la voluntad de la persona. Precisamente este derecho básico y fundamental, que pudiera parecer que actualmente es una regulación anacrónica y propia de mucho tiempo, cobra hoy día mucho más significado ante las nuevas formas de explotación de las personas en el trabajo. Este fenómeno se produce en todas las partes del mundo con mayor o menor intensidad. Con carácter general, debemos destacar la relevancia del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de cuya observancia depende la vigilancia de su cumplimiento por parte de los Estados en virtud del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La labor del comité se muestra con el paso de los años esencial en el objetivo de formular las observaciones que precisen el contenido normativo del derecho. En Latinoamérica, es preciso referirnos a la proyección del sistema regional interamericano, que reconoce la protección del derecho al trabajo. En este sentido, la proclamación del derecho al trabajo se encuentra en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que contempla el derecho al trabajo y una remuneración justa, que permite un nivel de vida adecuado para el trabajador y su familia. La conexión del derecho al trabajo digno con la protección de los derechos humanos. El derecho al trabajo digno se manifiesta como un derecho fundamental conectado con la protección de la persona por encima del trabajo. En este sentido, el derecho al trabajo se vincula necesariamente a la propia dignidad humana, faceta esencial para la propia realización de los derechos humanos. Y como decimos, la protección gravita de forma general respecto de cualquier actividad productiva. El trabajo se refiere a cualquier actividad que sea útil para la persona y para la sociedad, permitiéndole su supervivencia mediante la satisfacción de las necesidades más básicas del individuo y su familia. Nos referimos a un trabajo que se desarrolle como vía para conseguir el ansiado bienestar
derivado de su desarrollo personal y social en la comunidad. Ciertamente, debemos destacar que la protección del trabajo digno no se configura como un modelo diseñado exclusivamente por un sector de la población que ha accedido privilegiadamente al mismo. Los principales textos internacionales de derechos humanos protegen el derecho al trabajo y dichos instrumentos no se refieren a un tipo específico de trabajo, sino a la persona y a su actividad productiva, con independencia de la naturaleza jurídica que ésta revista. Esta afirmación es sumamente importante, puesto que lo importante no es la relación jurídica que se entable, ni siquiera sería relevante el tipo de regulación o la ausencia de la misma en un país determinado. La promoción del trabajo digno desde la OIT en clave de los derechos humanos. En los últimos años, se ha producido un avance importante en consideración del trabajo como derecho humano desde la propia OIT. Sin duda, ello enlaza con el concepto de trabajo decente elaborado a lo largo de los años por la OIT. Esta labor, en la propia esencia de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo de 1998, en virtud de dicha declaración, todos los Estados miembros, a pesar de no haber ratificado los convenios reconocidos como fundamentales, tienen el compromiso internacional que se deriva de su pertenencia a la OIT. Precisamente la misma tiene sus fines primordiales de la búsqueda de las transformaciones precisas para asegurar un trabajo decente para los hombres y las mujeres del mundo. Estamos hablando de un trabajo digno que asegure la suficiencia del trabajo en el desarrollo vital de la persona y que permita tener acceso a las oportunidades de obtención de los ingresos para poder vivir en ese sentido. Debemos destacar que la relevancia de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para la globalización equitativa de 2008 se trata de la tercera declaración de principios y de política institucional de gran avance adoptada por la OIT desde la promulgación de la Constitución en 1919. La Declaración de 2008 contempla un importante objetivo de promover el trabajo docente para todos, insistiendo en la necesidad de asegurar las metas establecidas en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo. Ello implica la necesidad de adoptar medidas que aseguran el trabajo digno mediante la promoción y la protección efectiva de los derechos humanos, favorecer la libertad de trabajo y la abolición efectiva de cualquier manifestación de trabajo infantil. Trabajo digno como derecho y como objetivo de desarrollo sostenible. El derecho humano al trabajo forma parte de los objetivos del desarrollo del milenio. Estos objetivos ambiciosos se adoptan pensando en el periodo 2000 a 2015, marcando la actuación de Naciones Unidas y de la propia OIT. Con todo, dicha estrategia sigue actualmente vigente y los programas de actuación observan esta declaración precisamente después de la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998. Se anunciaba ya la necesidad de alcanzar en 1999 el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Este programa se gestó con la referencia institucional de la UN Global Compact. Sin duda, la Declaración de 1988 fue importantísima y se presentaba como fundamento esencial para el propio desarrollo de la estrategia de defensa en el trabajo decente. El Pacto Mundial se configuró especialmente marcado por la tendencia de las propuestas en el ámbito de la responsabilidad social empresarial, a las que se adscriben voluntariamente las empresas. Ciertamente se trata de una noción que se presume en su contenido sin que se desarrolle adecuadamente en los objetivos de desarrollo del milenio. Estos objetivos fueron acordados por los jefes de Estado y Gobierno reunidos en la ONU, en Nueva York, el 8 de septiembre del 2000. Los objetivos esenciales son eliminar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. La necesaria atención a la pobreza desde el fomento de los derechos humanos. De igual modo, el desarrollo del trabajo decente como la manifestación del derecho humano al trabajo tiene una conexión importante con la supresión de la pobreza. Hablar de trabajo decente supone referirnos a la necesidad de erradicar las formas extremas de pobreza y la reducción de las cuotas de pobreza extendidas en virtud a la nueva noción de los trabajadores pobres.
Las formas de discriminación en el empleo, en las condiciones de trabajo y por extensión en la sociedad, con ello asegura una mayor protección de la cohesión social. En este sentido, debemos apuntar la importante Resolución 63-230 de la Asamblea General, que teniendo en cuenta el mandato de Naciones Unidas, aprobó el 19 de diciembre de 2008 un importante programa, la lucha contra la defensa. Nos estamos refiriendo al segundo decenio de las Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza, cuyo desarrollo se extendió desde 2008 a 2017. Este programa se hacía una alusión expresa al pleno empleo y al trabajador decente para todos. El objetivo es poner fin a todas las formas de pobreza que existen en el mundo, poner fin al hambre y garantizar una vida sana en el ámbito de fomento del bienestar para todas las edades. De igual modo, se insiste en la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades para todos, lo cual es esencial en el ámbito del acceso al empleo. El trabajo decente debe desarrollarse necesariamente en un contexto de crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, sin que pueda desarrollarse al margen de dichas circunstancias se siguen, pues, mostrando un especial compromiso por una lucha contra la pobreza en todo el mundo, combatiendo las desigualdades dentro de los países y entre ellos, efectivamente, la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una globalización equitativa de 2008 supone el reconocimiento internacional del trabajo docente al máximo nivel en el seno de la OIT. Dicho compromiso internacional se ha visto impulsado y reforzado por la Agenda 2030, que implica reconocer al trabajo decente al máximo nivel dentro del sistema de las Naciones Unidas. Conclusión. Precisamente estamos ante una circunstancia sumamente compleja, que quizá no permita cumplir suficientemente sus objetivos. En este sentido, conviene señalar que la Agenda 2030 hace referencia a problemas clásicos y a las estructuras del trabajo, que muchos de ellos no tienen una resolución fácil. Estamos en busca del fin de la pobreza y personalmente creo que es algo que si le ponemos suficiente dedicación y suficiente tiempo en cualquier ámbito de inversión, podremos acabar con ella algún día. Eso ha sido todo por mí. Gracias.